Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 375. Estamos en una serie que se llama Hospital. Vamos a hacer el capítulo número 32 titulado Comprados sin deuda. Este es un estudio que está haciendo un parangón entre la iglesia y el hospital. Y hemos tomado algunos aspectos que son semejantes en ambas instituciones. El Señor instituyó la iglesia como el lugar perfecto, el sitio donde tienen que quedarse reunidos los cristianos. Nosotros sabemos en la práctica que aún no es el lugar perfecto, que aún es un lugar donde cada uno de los que asiste está padeciendo de diversas dolencias, diversas imperfecciones que tenemos que ir mejorando en el día a día, creciendo en lo que estamos pequeñitos y débiles, madurando en lo que estamos todavía verdes, inmaduros, y dando frutos cada vez más abundantes, persistentes en el tiempo, y que tengan como objetivo que la gente pueda alabar el nombre de Dios y nosotros mismos engrandecer el nombre de Dios por lo que Dios va haciendo en nosotros. Hoy día vamos a hacer el capítulo titulado Comprados sin deuda. Y esperamos que este sea un tiempo de bendición para ti, para tu crecimiento, para que al final de este capítulo, después de estas 2 horas, puedas sentirte que fue un tiempo precioso para el Señor, en donde te sentiste cerca de Dios y el Señor te enseñó algo a tu vida para atesorarlo, para tu crecimiento, para estar más íntimamente en comunión con Él. Cuando uno quiere comprar una propiedad, le interesa que esa propiedad esté saneada, esté totalmente sin hipotecas, sin deuda. ¿Y por qué? Porque es súper complejo comprar una propiedad hipotecada y si uno no hace bien los trámites puede terminar todo en un fraude o en un mal negocio. Dice la Escritura que nosotros fuimos comprados a precio de sangre y que nuestra deuda fue pagada totalmente por el Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Nosotros éramos un mal negocio en realidad. Estábamos hipotecados, teníamos hipotecado nuestra vida, nuestro destino, nuestro futuro, pero Él, en un sacrificio enorme, hizo que nuestra deuda quedara totalmente saldada y luego nos compró sin deuda. Algo así. Compró nuestra hipoteca, saldó nuestra hipoteca y nos llevó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Maravilloso. Todo en la vida tiene un costo, casi nada, usted sabe, gratis, muy pocas cosas. Las grandes metas tienen un valor por el cual hay que pagar. Tenemos que cancelar bienes, tenemos que pagar servicios todos los días de nuestra vida. Todos los meses tenemos cuentas que pagar. De algún modo tenemos que pagar por ello, sea con dinero nuestro o dinero prestado. Pero hay un problema cuando pedimos prestado. Es que nos transformamos en esclavos, no del dinero, sino del dueño del dinero, del que nos prestó el dinero. Dice Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Pequeños y grandes negocios de todo tipo han ido a la quiebra por las grandes deudas que han adquirido. Personas en el mundo incluso se han suicidado producto de alguna gran deuda que no pudieron pagar. Otros viven muy amargados y terminan con depresión por los compromisos que contrajeron y a duras penas logran saldar.
Algunos terminan en la cárcel porque no cumplieron las deudas contraídas y otros han perdido su familia y amigos por no poder cancelar sus deudas. Muchos han terminado en el psiquiatra o enfermos de diversos problemas psicológicos u orgánicos por las deudas que han contraído. Personas compran bienes y servicios que luego por diversas razones no pueden liquidar y los pierden porque son embargados por el banco quien les había prestado el dinero. Tarde o temprano todos tienen que cancelar sus deudas, porque si no serán perseguidos por quien les prestó o incluso algunos terminarán asesinados por quien les prestó el dinero y no le pudieron pagar. No es bueno ser deudor de alguien. Las personas también asumen compromisos de otro tipo, prometen una y otra cosa y luego no pueden cumplir con lo que prometieron. Y dejan también allí una deuda impaga que no es dinero, sino una palabra impaga, una promesa impaga. Además, cada persona que ha existido ha contraído una deuda con su Hacedor, con el Creador del universo, el Todopoderoso, que es la principal deuda de todas. Una deuda que crece diariamente a medida que se cometen más y más pecados, de todo tipo, pecados visibles, pecados invisibles, pecados públicos, privados, pecados ocultos, pecados en la mente, pecados por cosas que hicimos y pecados por cosas que no hicimos y deberíamos haber hecho. Y terminamos al fin de nuestros días con una deuda imposible de ser pagada por nosotros mismos o por cualquier otro ciudadano común de buena voluntad que se compadeciera de nosotros y quisiera cancelarla. Solo alguien sin pecado, sin deuda propia, podría liquidar la deuda de un pecador como tú o yo. Millones de personas se van a diario de esta vida sin cancelar sus diversas deudas que contrajeron en algún momento en su vida con otras personas, con instituciones, y además de las deudas diarias que adquirieron con Dios el Hacedor. Todo se paga en esta vida, dicen algunos, pero esa no es la verdad. Hay un mundo más allá de esta vida en que se pedirá cuentas personales y se tendrá que pagar la totalidad de las deudas contraídas ante el Juez Supremo del Universo, quien juzgará a cada uno según sus obras. Algún día estaremos frente a frente con Dios y la principal deuda que importará no será si pagamos o no pagamos la casa o el auto o algún otro bien material. La principal deuda es la santidad, es el pecado que enturbió, que ensució la pureza de una criatura de Dios. Apocalipsis 20:12 dice el apóstol Juan: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos los muertos ahí resucitados, de pie ante Dios, grandes y pequeños. No importa qué tan grande, qué tan pequeño hayan sido en este mundo, estarán algún día de pie ante Dios. Hay una excepción. Los que se hallen inscritos en el libro de la vida estarán exentos, es decir, tendrán sus deudas canceladas. Resulta obvio entonces preguntarse, ¿qué debo hacer para que mi nombre esté inscrito en ese libro y no ser encontrado culpable de deuda alguna? ¿Cómo puede lograrse la exención en el día del juicio final? La única respuesta correcta es haber recibido a Jesucristo como Señor, como Salvador, arrepentido de nuestros pecados y con fe creyendo en su sacrificio. Y terminar ese trabajo de justificación con nuestra santificación a través del Espíritu Santo de Dios. Hoy día, hermanos, tendremos un estudio que nos hablará de estas cosas. Un estudio en donde hablaremos de nuestras cuentas que tenemos con nuestro Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros, de que también tenemos que aprender
de lo que Dios nos enseñó, de lo que Dios hizo por nosotros, para que así como Dios hizo con nosotros, nosotros también hagamos con otros. Agradecemos a cada uno de los que hoy día escuchará y pedimos a Dios por tu vida, por tu santificación, porque Dios amplíe tu sabiduría y tu conocimiento, y para que cada día estés más cerca de Él, sirviéndole de la manera correcta, no como un simple apasionado, sino alguien con fundamento, escudriñando las Escrituras, entendiendo qué es lo que hizo Dios y qué es lo que hoy día tienes que hacer tú como siervo de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga después de todo lo que has hecho por mí? Ya que todo me lo has dado de gracia, ¿qué puedo hacer por ti? Sé que nada de lo mío te sirve, pero sé también que en tus manos instrumento útil puedo ser. De gracia he de dar lo que de gracia recibí, confiando en tu poder, tu sustento y dirección. Yo iré por ti y en ti, donde quieras que vaya, yo iré confiando en tu poder. Envíame, Señor, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que haga después de todo lo que has hecho por mí? Ya que todo me lo has dado de gracia, ¿qué puedo hacer por ti? Sé que nada de lo mío te sirve, pero sé también que en tus manos instrumento útil puedo ser. De gracia he de dar lo que de gracia recibí, confiando en tu poder, tu sustento y dirección. Yo iré por ti y en ti, donde quieras que vaya, yo iré confiando en tu poder. Envíame, Señor, envíame a mí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Comprados sin deuda. Uno de los grandes problemas que tienen todos los gobiernos son las inmensas deudas que se adquieren en el sistema público de salud. Presupuestos se destinan cada vez más inmensos, pero aumentan los gastos y esto hace que las personas o los gobiernos tengan que gastar más y más recursos por los complejos tratamientos que hay que hacer. En la mayoría de los países la salud no es gratis. Las cuentas médicas a menudo pueden llegar a ser gigantescas y dejan en la quiebra a muchos que han sufrido grandes enfermedades catastróficas o accidentes terribles. La deuda llega a ser casi tan catastrófica como la misma enfermedad de base que fue tratada o que está siendo tratada e incluso sin grandes resultados. Los servicios médicos prestados a nivel hospitalario tienen un valor que ha aumentado en los últimos años también con la especialización médica cada vez mayor. Cada vez los especialistas se especializan en cosas más pequeñas y eso encarece la atención. Además, los procedimientos, los exámenes cada vez son más complejos y hay todo un negocio detrás de ello. Alguien tiene que pagar por todo eso, sea el gobierno o el propio afectado. Eso lo sabemos. Las personas que vivimos en estos países donde la salud privada puede ser muy buena, pero también muy compleja y cara, entendemos muy bien este aspecto.
tenemos que pagar. Hayamos tenido buen o mal resultado en los tratamientos. Nos hayamos o no mejorado y sanado. Incluso hay deudas que igual se tienen que pagar independiente si el paciente falleció y los familiares, en este caso, deben asumir esos costos. Hay deudas que sobreviven en el fondo más allá de la muerte del deudor. No todos tienen seguro de desgravamen. Y entre más largo o complejos sean los tratamientos, los costos serán cada vez más altos y difíciles de pagar. En la iglesia también conocemos este tema de las deudas. Las deudas por los pecados sobreviven más allá de la muerte del deudor. Eso hemos aprendido al escudriñar las Escrituras. Las deudas por los pecados no tienen seguro de desgravamen, que es el seguro que cubre el saldo de la deuda por muerte del deudor asegurado. No tienen seguro de desgravamen. No es que la deuda de tal pecador quedó en cero porque se murió. El que se va de este mundo sin Cristo no tiene seguro de desgravamen de sus deudas de pecado. Es decir, el que se va sin Cristo, no hay seguro que cubra el saldo total de la deuda, aunque el deudor se haya deshecho ahí en la tumba, porque algún día será levantado de allí, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, también ascenderemos con él a las nubes. Y luego viene el periodo de resurrección de todos los que se van con Cristo y los que se quedaron ahí en la tumba esperando la resurrección de condenación. Los seres humanos sabemos lo que es estar endeudado y el alivio tremendo que significa haber pagado todo, haber saldado aquellas terribles deudas. Qué gran bendición cuando alguien se encarga de nuestra deuda y la cancela por nosotros. Qué tremendo eso cuando algunos tienen la tremenda noticia que algún familiar, algún pariente, algún hijo, algún hermano, algún tío rico, algún amigo, de esos que casi no existen, que canceló la deuda que nos agobiaba económicamente. Y somos libres de esa deuda. Imagínate que grande es nuestra alegría cuando sabemos que la deuda ha sido pagada. Con Dios tenemos una deuda gigante, una deuda imposible de ser pagada. Y además que no le pertenecíamos en el papel, le pertenecíamos al diablo. Estábamos muy complicados en realidad, condenados a seguir bajo el poder del maligno hasta la eternidad, sin ninguna posibilidad de pagar tan alta deuda que nos permitiera estar limpio ante Dios. No teníamos esperanza de poder salir del reino de las tinieblas, atrapados, incluso sin darnos mucha cuenta de nuestra situación, solo que nos sentíamos frustrados y con muchos miedos que no podíamos resolver, sin saber con certeza lo que pasaría con nosotros después de la muerte, sin saber por qué estábamos aquí, por qué llegamos aquí, sin tener muy claro cuál era la verdad espiritual, habiendo tanta información mentirosa, tanta información sobre el tema por todos lados, que nos parecía todo tan confuso. Además, con un grave problema con nuestro propio yo, que se deleitaba con seguir procediendo al mal. Como que queríamos hacer el bien, pero al final terminábamos haciendo cosas malas, de las cuales luego nos sentíamos mal. Problemas también, además, con el mundo, que nos atrapaba en ciertos deleites, en ciertos apetitos y tentaciones. Algunos desde niños habían ido a la iglesia y otros algo habían oído de Cristo, pero sin entender mucho. Yo era uno de esos. Y sin que nos diéramos cuenta cómo el Señor usaba a sus servidores para acercarnos la palabra de Dios. Estábamos ciegos. Dios se nos aparecía y no podíamos verlo. Éramos como Balaam. El ángel de Dios se nos cruzaba en el camino
y nosotros no podíamos verle porque estábamos ciegos en nuestras ambiciones, en nuestros delitos, en nuestros pecados. De una u otra forma, el Señor nos tocó más de una vez. Y tal vez solo sentimos como un pequeño roce que nos incomodó o sencillamente no comprendimos nada, sin saber que era Él. Luego, al mirar hacia atrás, cuando conocemos al Señor, nos recordamos de esos eventos y podemos mirar la cara de Dios y ver que Él estaba allí. Otros fueron confrontados cuando estaban lejos de Dios a la verdad, pero la rechazaron de plano. No la creyeron. Les pareció absurda. Locura. La locura de la predicación. Solo fanatismo religioso. Ideas anticuadas. Fuera del modernismo, fuera de la ciencia actual. Y la vomitaron, la desecharon y se alejaron de Dios. Pero llegó finalmente el tiempo para algunos de darnos cuenta en que nuestra conciencia fue tocada y pasamos de estar ciegos, sordos y mudos, paralizados, a estar sanos. Pasamos de estar con una enfermedad terminal a tener la posibilidad real de ahora caminar sanos. Y empezamos a ver la verdad de Dios y a entenderla. Y entendimos la salvación y nuestra culpa y la deuda impagable que cargábamos a lo largo de nuestra vida. Y que el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, ya había pagado noblemente en su totalidad antes que naciéramos, allá 2000 años atrás. Resulta increíble, casi imposible de creer. ¿Será verdad que ya no hay culpa? ¿Que Dios no me castigará? ¿Que iré al cielo con Jesús? ¿Será verdad que ha sido saldada mi deuda? Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26, escribe el apóstol: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto, hermanos? Perdonó los pecados que habíamos cometido antes. Y agrega, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tremendo regalo de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia. Deuda totalmente pagada significa eso. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, de estos versículos de Romanos 3, versículos 22 al 26, dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, que nos libera del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó en justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Y de este modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos
a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Cómo se paga la deuda? Jesús. Jesús es el pagador de deudas. Él es el que con tan grande sacrificio nos pagó totalmente la deuda y la dejó en cero. Y eso significa que ya no seremos condenados. Eso significa que ya no habrá quien nos embargue, no habrá quien nos quite lo que es nuestro. La hipoteca de todo fue pagada. Ya estamos libres de aquella deuda que teníamos con Dios. Y el mismo Dios quiso cancelarla por nosotros, para que fuéramos libres de aquella deuda. Grande obra de Dios, maravilloso Dios, que pagó nuestra deuda y la dejó en cero. Necesitaba en mi vida un redentor. Hoy canto una nueva canción, sublime gracia entono yo. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Comprados sin deuda. ¿Cómo pagó la deuda el Señor? ¿Cómo fue saldada toda esa deuda que había por nuestros pecados? Se entregó por nosotros. Con su muerte pagó la deuda. ¿Cómo? ¿Por morir Cristo pagó lo que nosotros debíamos? Sí, al derramar su sangre. Dice Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si queremos pagar, en este caso, pecados, según lo estableció soberanamente Dios, que es dueño de todo, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Creador, es el Hacedor, Él puso la regla, solamente se puede purificar y eliminar, en este caso, el pecado con el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Dios ya había establecido ahí en Génesis que la paga del pecado iba a ser muerte. Pero Adán y Eva desobedecieron y murieron espiritualmente y también físicamente años después. Y para poder eliminar eso, esa condena del hombre por pecar, alguien debía morir derramando su sangre inocente, y ese alguien debía ser perfecto, sin pecado, puro, para que pudiera asumir el pecado del otro. O sea, tenía que ser alguien que no tuviera deuda alguna, que asumiera la deuda de otro, o de otros. En este caso, pues son millones los salvados. Tenía que ser alguien con demasiado poder. Una persona común, un hombre común. Si hubiese un hombre, pero no hay, pero si hubiese un hombre sin pecado, a lo más podría pagar el pecado de otro, pero no de millones de personas. Se necesitaba a Dios. Dice Hebreos 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí tenemos al personaje ideal, al único que puede pagar la deuda sin tener deuda él mismo, que no tuviera pecado. Solo un hombre que fuera santo y puro como Dios podía ser el Redentor, el que nos redimiera, el que nos liberara, en este caso, de la deuda que teníamos, el que consiguiera la libertad de la esclavitud mediante el pago de un precio. Debía ser sin pecado para poder suplantarnos, para que tomara todas nuestras culpas y nos redimiera ahí frente a Dios. Cuando Jesús nos libertó, entonces fuimos nosotros quitados del control del diablo sobre nuestra vida. Y ya no le pertenecemos al diablo. Ahora le pertenecemos al Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, el que pagó nuestra deuda. Colosenses 1, versículos 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, Cristo nos redimió con su sangre, con su muerte, con el derramamiento de su sangre, y así fue saldada la deuda de nuestros pecados y llegamos al perdón total. Y nos libró de la potestad de las tinieblas, nos libró del poder de Satanás sobre nuestra vida y nos trasladó al reino de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante todo esto porque no solamente fue pagar la deuda que teníamos, sino que además Dios, que es el que nos ha hecho los mejores regalos, nos regaló la vida, nos regaló luego el perdón, nos pagó toda la deuda y además nos regala vida eterna en Cristo Jesús. Somos siervos de Dios y ahora tenemos que vivir en un proceso de santificación y finalmente ese proceso de santificación nos llevará a la vida eterna. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios nos asegura que tendremos la vida eterna. Quien solo vive para pecar, ¿qué recibirá? Recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tú tienes que decidir de quién quieres ser libre. Puedes escoger solo entre dos amos, Dios o el diablo. Pero no puedes controlar el resultado final ni puedes modificar las consecuencias de tu elección. Cada uno de estos amos paga con diferente moneda. Si eliges al diablo y continúas en pecado, la paga del pecado es muerte. Es el resultado final de lo que puedes esperar de una vida sin Dios que guíe tus pasos. Es muerte segunda, pasar por el juicio eterno y tener que pagar en el infierno por toda la deuda del pecado. Y la otra elección es elegir a Cristo. La paga de Cristo es vida eterna, una nueva vida con Dios, que comienza acá en la tierra y continúa para siempre con Él.
¿Cuál será tu decisión definitiva? ¿Qué elección has hecho? ¿Es firme tu elección? ¿Estás comprometiendo y llevando una vida acorde a esa elección? ¿Cada día? ¿En todo lugar? La vida eterna te espera, hermano. La vida eterna es un regalo de Dios que viene adicional a la paga de nuestra deuda. ¿Por qué? Porque si no tenemos deuda con Dios, entonces Dios nos acoge. La vida eterna es un regalo de Dios que se desencadena cuando somos conscientes que la deuda es cancelada. Y arrepentidos y con fe creemos en Cristo Jesús. Es un regalo increíble, es el mejor de todo. No tenemos mérito alguno en ello, no podemos ganarlo, ni pagamos por él. Es un regalo. Recibámoslo con eterno agradecimiento diario, alabando el nombre de Dios, en todo lugar, en todo sitio, sirviendo a Dios. No hay otro Dios que pueda hacer esto por tus pecados. No hay otro Dios que pueda liquidar tu deuda. Tampoco nuevamente Dios volverá a hacer el mismo sacrificio para cancelar de nuevo esta deuda. Si la despreciamos, ya no queda otro sacrificio. El que desprecia este regalo no tiene otra opción de restauración. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, ahí de Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice: piensen, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios? Es una severa advertencia que aparece ahí en Hebreos 10, una severa advertencia para aquellos conocedores de la palabra de Dios que se congregaban, que luego despreciaron el regalo, que lo dejaron tirado, que no lo apreciaron, que se fueron de nuevo tras los deleites del pecado y se fueron y murieron espiritualmente. Estaban siendo santificados según el plan y propósito de Dios, y a pesar del conocimiento adquirido de la verdad, no permitieron que Dios comenzara o continuara la buena obra para ser perfeccionados para el día en que Cristo vuelva. Recibimos el pago total de la deuda. Debemos apreciar, debemos seguir apreciando cada día en todo lugar tan inmenso regalo divino que le costó al mismo Dios tan alto precio, derramar su sangre para que hubiera remisión de nuestros pecados, derramar su sangre para que fuéramos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, derramar su sangre para que fuéramos purificados y santificados y llegáramos a la vida eterna con Dios. Gran precio que pagó nuestro Dios. Pagaste en realidad, Señor, un alto precio por mí. Alabado seas tú, mi Jesús. Hoy nos acercamos a tu presencia para servirte, Señor, y sacrificaste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Señor, así es. Pagaste un alto precio por mí, ofreciste tu vida misma por mí, me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte a adoración, entregarte hoy todo mi ser. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te adoraré. Pagaste un alto precio por mí,
ofreciste tu vida misma por mí. Me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte a adoración, entregarte hoy todo mi ser. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te adoraré. Toda mi vida, Señor, te alabaré. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 32 de la serie Hospital, titulado Comprados sin deuda. Dios nos ha perdonado gratuitamente todas nuestras deudas. No nos ha cobrado absolutamente nada por hacerlo. Debido a este principio que Dios nos ha enseñado, nadie nos deberá nada a cambio para que nosotros a su vez le perdonemos. Nuestro perdón debe ser un regalo tal cual fue el regalo de Dios hacia nosotros. Saldar una deuda será entonces un honor que hacemos como hijo de Dios, que hemos aprendido de Dios, que hemos entendido el principio del perdón y de saldar deudas. Nosotros también podemos y debemos perdonar y dar por pagadas ciertas deudas que otros nos han hecho, que nos han provocado y que tal vez aún tenemos en el corazón después de varios años. La parábola de los deudores que el Señor contó es una tremenda historia que nos muestra cómo Dios puede perdonar deudas absolutamente impagables y que el perdonado debe seguir tal ejemplo, y si no lo hace, esto le traerá consecuencias nefastas, como que hay una reversa en el pago de la deuda adquirida y pierde el gran regalo aquel que fue perdonado pero no fue capaz de seguir el mismo ejemplo de su Señor. Esta parábola debe hacernos meditar profundamente. La contó el Señor, aparece ahí en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35, y se llama la parábola de los dos deudores. Contó nuestro Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto nos hace meditar profundamente. El Señor dice que el reino de los cielos es semejante a esta historia. Una historia donde hay una persona que tiene una deuda impagable y que le ruega a su Señor, y su Señor dice que es movido a misericordia y por pura misericordia le perdona la deuda, dice que se la perdonó. Pero luego, cuando aquel siervo perdonado no actuó en consecuencia a lo que él recibió y oprimió a su hermano, a su consiervo, e incluso lo echó en la cárcel, entonces hubo una reversa. Dice que el que había tenido misericordia le tomó y le hizo pagar todo lo que le debía. O sea, toda esa deuda perdonada quedó en nada y tuvo que pagar la deuda que le debía. Desde pequeños, hermanos, aprendimos que lo que se da no se quita. Eso me lo enseñó mi mamá. Lo que se da no se quita. Pero ¿es eso lo que sucede realmente? Se nos da la vida y lo único que estamos seguros es que algún día nos será quitada y tendremos que ir al mundo de los muertos, de los que están sin vida. El regalo puede ser quitado. Es un severo aviso. El reino de los cielos es semejante a la historia que contó el Señor. Y ese regalo puede ser quitado. El Señor es el Señor y hace como es verdaderamente justo. Él es el soberano, es el dueño de todo. ¿Alguien levantará su puño contra Dios porque no le gustó esta palabra? Esta parábola resulta en una gran advertencia para todos aquellos que después de ser perdonados actúan como si nunca hubiesen sido perdonados. El detalle acerca de la enorme deuda de 10,000 talentos se ajusta a lo que el Señor quiere enseñarnos acerca del perdón. Aquel perdón inmenso hecho por Dios a cada uno de nosotros. Quiere que entendamos claramente la enormidad de nuestra deuda para con Dios. Les explico. Un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de 4 gramos y era el salario diario de un obrero común, un pastor de ovejas o un soldado, un denario por día. Un talento, en cambio, era una unidad de peso de oro que pesaba entre 20 y 40 kilos de oro. Un talento era igual a 6,000 denarios. Es decir, un jornalero demoraba 6,000 días en ganarse un talento. En otras palabras, demoraba 16 años en ganar 6,000 denarios. 16 años en ganarse un talento. Por lo tanto, 10,000 talentos, que era lo que le debía este hombre a su señor, equivale a 60 millones de denarios. En otras palabras, 10,000 talentos equivalía a 60 millones de días de trabajo de un obrero. Equivale a trabajar todos los días sin gastar nada por 160,000 años. Dios nos perdonó una deuda absolutamente imposible de pagar por nuestro propio esfuerzo. Eso significa. El reino de los cielos es semejante a una deuda que Dios nos perdonó, que era imposible de pagar por nosotros. Y este hombre fue perdonado de una deuda de 10,000 talentos, una enorme cantidad de dinero que le habría tomado 160,000 años ganar, tiempo en el que no habría podido gastar ni una sola moneda, solo ahorrar todo lo que ganaba como obrero. Y según la historia que contó nuestro Señor, que aquel obrero que no fue capaz de perdonar al que le debía solo 100 denarios, equivalente a un salario de 100 días,
Entonces Dios reprobó a aquel que antes había aprobado. Aquel que había sido perdonado de una deuda imposible de pagar de 10.000 talentos, que le costaría 160.000 años para juntar ese dinero, luego fue un mal agradecido y no aprendió nada sobre el perdón y no quiso perdonar a uno que le debía tan solo 100 días de trabajo. El Señor quiere hacer énfasis que no hay excusa para no perdonar a alguien, que hemos sido perdonados de algo imposible para cualquier persona, solo posible para Dios, el Dios de misericordia. Hemos sido trasladados, hermanos, al reino de los cielos, que es el reino del perdón. Aquí vive el Rey perdonador, y sus súbditos son los que Él perdonó, y los que se perdonan entre ellos, y que perdonan a cualquiera que les haya ofendido. Los súbditos del reino del perdón son súbditos que perdonan cualquier ofensa. Son súbditos que saldan cualquier deuda. En el reino del perdón, todas las deudas están pagadas. Nadie es deudor de nadie. No se requieren bancos, no se requiere ninguna institución que financie el pago de deuda alguna. No hay deuda pendiente. Todas las deudas están canceladas en el reino del perdón. Y cualquier nueva deuda que pudiera surgir debe ser perdonada prontamente. Y nada debe quedar sin perdón. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor Jesús nos enseñó también a orar al Padre Celestial, ahí en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y este texto es muy importante. Dice que Dios perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y como que se da vuelta la tortilla, no sé si tú te das cuenta, pero hay una petición a Dios de perdón después que nosotros ya perdonamos. No es al revés, no es que perdóname, Señor, mis deudas, que yo luego perdonaré a los míos, sino que Dios nos dice que debemos aprender a orar, que Dios nos perdone porque nosotros ya perdonamos. Dios da por entendido entonces que aprendimos el mensaje del reino del perdón. Dentro del reino del perdón, nosotros somos agentes activos de perdón. Y luego vamos en oración al Rey del perdón para que nos perdone cualquier ofensa de última hora que esté pendiente. Pero partimos de la base en que nosotros ya perdonamos. Debemos entonces, hermanos, tener cuidado con esta severa advertencia de Dios. El que no perdona a su hermano, hay una reversa en el pago de la deuda. Aquel que se fue feliz porque su Señor le había perdonado 10.000 talentos, no vivió el resto de sus días feliz porque su Señor lo metió en la cárcel hasta que se secara allí, hasta que muriera totalmente condenado, porque esa deuda que había sido saldada, luego hubo una reversa. Y el Señor le cobró lo que ya le había anunciado que le iba a saldar. Debemos tener compasión, hermanos. Dios perdonó nuestra deuda de pecado sin ninguna condición previa. Pero posterior al perdón, Dios nos exige tener una compasión similar hacia nuestros hermanos. Los errores de nuestros prójimos no son nada comparados con nuestros pecados perdonados por Dios. La deuda que alguien pueda tener con nosotros no es nada en comparación con la deuda que teníamos con Dios y que Dios perdonó. ¿Hay algo pendiente en tu vida? ¿Hay personas a las cuales no has podido perdonar? Tú dices, pero es que tú no conoces el tremendo daño que me hicieron. Es que tú, el Señor dice, yo te perdoné
una deuda absolutamente imposible que pudieras pagar a pesar de que trabajaras durante 160.000 años. Cuestión imposible. El Señor nos ayude a meditar estas cosas, porque de seguro cada uno de los que hoy día escucha tiene asuntos pendientes con sus hermanos, con algún prójimo. Tenemos que meditar profundamente en esto. Hemos sido perdonados. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor nos está observando. Tiene atentos sus oídos. Están las cámaras grabando todo el tiempo. Tiene informantes que podrían acusarnos de que nosotros no estamos perdonando, no hemos perdonado cuestiones pequeñas en comparación con lo que Dios nos perdonó. Tal vez, claro, la deuda es grande. Lo que alguien nos debe es tremendo para mi situación. Pero comparado con lo que Dios me perdonó de toda mi vida, no es nada. No es nada, no vale nada. Perdona a tu hermano, dice el Señor. El reino de los cielos es semejante a aquel Señor que después de haber perdonado tan inmensa deuda, hizo la reversa. Y aquel que estaba perdonado tuvo que pagar de por vida, con su vida, el no haber sido obediente, el no haber seguido el ejemplo de quien saldó su deuda. Dijo el Señor: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Caíste en un pozo profundo, no sabes qué hacer, tratando de olvidar las penas del ayer, preso por el resentimiento en la celda del rencor. Densa se torna la sombra a tu alrededor. Rencor silencioso, enemigo, ladrón de alegrías, lastima manteniendo abiertas viejas heridas. Sin embargo, el perdón libera, concilia, bendice, perdona y vuelve a ganar lo que un día perdiste. Perdona, deja que triunfe de nuevo el amor. Perdona, causa mucho daño el guardar rencor. Como Dios te ha perdonado, perdona de corazón. Perdona y deja que triunfe de nuevo el amor. Perdonar no es tan fácil como pedir perdón.
pero nadie se escapa ocultando su dolor. Dale una oportunidad a tu corazón. Perdona y abre la puerta de esa prisión. Rencor silencioso, enemigo, ladrón de alegrías, lastima manteniendo abiertas viejas heridas. Sin embargo, el perdón libera, concilia, bendice. Perdona y vuelve a ganar lo que un día perdiste. Perdona, deja que triunfe de nuevo el amor. Perdona, causa mucho daño el guardar rencor. Como Dios te ha perdonado, perdona de corazón. Perdona y deja que triunfe de nuevo el amor. Perdona y deja que triunfe de nuevo el amor. Perdona, causa mucho daño el guardar rencor. Como Dios te ha perdonado, perdona de corazón. Perdona y deja que triunfe de nuevo el amor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Comprados sin deuda. Es difícil el tema del perdón, pero es un mandamiento de Dios. Es una obligación que tenemos porque fue saldada nuestra deuda. El ahora saldar deudas pendientes que tenemos con diversas personas. ¿Qué tienes pendiente en tu vida privada? ¿Te falta perdonar a alguien y saldar la deuda y dejarla en cero? Si tienes algunos por ahí, no creas que eres el único en eso. Prácticamente todos, yo me atrevería a decir todos, tenemos algo por ahí que debemos perdonar, que debemos saldar. ¿Qué hay de aquellos que nos han ofendido gravemente y nos siguen agrediendo y ofendiendo sin cesar? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tenemos que hacer con aquellos? Nosotros perdonamos, pero ellos siguen ofendiéndonos y atacándonos. ¿Qué nos aconseja la Biblia? La versión Nueva Traducción Viviente de Romanos 12, versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si hay cuestiones dificilísimas, lo que menos tienes que hacer es buscar la venganza. Dios te dice: cultiva el perdón, y en ninguna parte te dice que armes plan o pidas dirección para tú armar tu propia venganza. En la actualidad sabemos que los abogados buscan casos para poder tener pleitos legales y perseguir a los supuestos culpables que nos han dañado, que nos han ofendido de diversas formas.
La gente en todos lados exige sus derechos legales, pero poco se habla de los deberes. ¿Cuál es nuestro deber para con Dios? ¿Para quien nos saldó la deuda? Perdonar, sí, y no vengarnos. Esta palabra, hermano, es muy difícil de aceptar frente a situaciones complejas que nos han dañado, que nos han herido, que nos han destruido emocional o físicamente. Cuando alguna persona nos hiere profundamente, en lugar de reaccionar como se merece, la palabra dice que hay que ser amistoso y no vengativo. Y no puedo dejar de recordar al Señor en la cruz, cuando los romanos le estaban crucificando, aquella cuadrilla de romanos, más todo el populacho que se burlaba de él, incluido los del Sanedrín. Y el Señor, mientras le crucificaban y esperaban que se muriera lentamente, a vista y paciencia de todos los transeúntes, el Rey que tiene toda la honra, gloria y alabanza, ese día, vestido de deshonra, siendo escarnio de muchos. Y no puedo dejar de pensar en que el Señor dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Claro que sabían lo que hacían, puede decir alguien. Estaban matando a una persona cruelmente. Y lo hacían con alevosía. Y no sentían ningún tipo de remordimiento por hacer aquello. Se repartían hasta las ropas. Pero no sabían que estaban matando a su propio Salvador. Cuando alguna persona nos hiere profundamente, en lugar de reaccionar con ira, con venganza, la palabra dice que debemos dejar que, si hay alguna venganza, dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos dejarle las cosas a Dios. El perdón, además, nos liberta del rencor, del odio, de la amargura que puede haber en nuestra alma. Sana nuestra alma, fortalece nuestro espíritu al agradar plenamente a nuestro Dios. Cuando tenemos un absceso ahí en la piel o en cualquier tejido, entre más se hincha y llena de pus, más duele, más fiebre da, más mal nos sentimos. Pero qué tremendo es cuando viene el médico y drena el absceso y sale toda esa materia purulenta. Cuando sale de nosotros el pus maloliente que nos estaba carcomiendo por dentro. Cuando sale de nosotros el rencor, la ira, el odio y la falta de perdón. Es como que si estuviéramos drenando un absceso. La persona se empieza a mejorar después que le drenan el absceso. Le baja la fiebre. Su rostro mejora, su estado general mejora. Cuando el perdón nos liberta del odio, del rencor, nuestro espíritu es sanado. Nuestra alma se fortalece al agradar plenamente a nuestro Dios. Nos parecemos un poquito más a Él. Nos parecemos un poquito más cuando Él estaba ahí en el Monte Calvario, siendo crucificado, y decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Además, que el perdón puede romper un ciclo de represalias y llevarnos también a una mutua reconciliación, a reencontrarnos con nuestro enemigo o con quien no era precisamente nuestro amigo. El no vengarnos puede hacer también que el enemigo cese sus ataques, se avergüence de lo que está haciendo porque nosotros no estamos respondiéndole de la misma manera. Que cambie de conducta. Él quiere violencia. Si le respondemos con violencia, la violencia acarrea más violencia, dice el dicho popular.
Si se devuelve mal por mal, permanece el pus adentro del absceso. Las heridas siguen infectadas, se agrandan, crece, aumenta la infección. Nos amarga la vida, nos enferma aún más, tanto a nosotros como también a nuestro enemigo. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Y aunque tu agresor nunca se arrepienta, ni cesen sus ataques, al no vengarte con tus propias manos, al ser obediente a la palabra de Dios, la venganza será del Señor. Él pagará. Aunque tu agresor nunca se arrepienta, al no vengarte, te sentirás libre de tal peso. Y también irás eliminando cualquier raíz de amargura. Posiblemente hasta tu orgullo herido sane rápidamente. Y la ansiedad se vaya. El insomnio se vaya. Desaparezca el colon irritable, la gastritis, la hipertensión, el dolor de espalda, el dolor de cabeza y muchos otros síntomas que demuestran que ahí estamos, llenos de amargura, de falta de perdón, de hambre de venganza. Deja que el Señor juzgue. Y si el agresor merece un castigo, deja que Dios lo haga. Él saldará cualquier deuda pendiente. Pero asegúrate que tú hiciste tu parte en el asunto y obedeciste las instrucciones del Señor. Perteneces al reino del perdón. Y tú, como miembro del reino del perdón, la iglesia, como miembro de la iglesia de Dios, tienes que actuar de la manera que fuiste enseñado, siendo consecuente, siendo realmente consecuente con lo que has aprendido. Deja que la mano soberana de Dios actúe en tu vida y en los que te han hecho daño y te siguen haciendo daño. Deja que la mano soberana de Dios gobierne este mundo. Todo está bajo el control de Dios. Aún el mal que parece incontrolable. Dios está permitiendo ciertas cosas. Dios tiene un plan mejor. En medio de aflicciones, maduramos, crecemos, entendemos, nos hacemos sabios. Nos parecemos más al Hijo de Dios. Aquel que en la cruz del Calvario no tomó aquel día por suya la venganza, sino que clamó al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algún día los que le traspasaron estarán de pie ante Dios. Algún día la cuadrilla de romanos que clavaron aquellos clavos en sus manos, en sus pies, que atravesaron aquella lanza en su costado, estarán de pie ante Dios. La mano soberana de Dios actuará ese día, en el juicio final. Y ahí sabremos qué pasó con aquellos que le crucificaron. ¿Qué pasó con aquellos que se burlaron de Dios? Si realmente se volvieron al Señor, si verdaderamente entendieron a quién habían crucificado. Miremos a Cristo y obedezcamos su palabra. No os venguéis vosotros mismos. Dejad que la mano soberana de Dios tome cartas en el asunto y deja que Él controle cualquier situación que te está haciendo daño. Acechando
Oh Señor, me sostendré en tu sabia providencia, yo paciente esperaré, porque eterna es tu justicia y perfecto tu poder. Tú ordenas mis pasos y afirmando estás mi fe. Tú ordenas mis pasos y afirmando estás mi fe. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Comprados sin deuda. ¿Estamos realmente conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado? Esta es una muy buena pregunta porque determinará cuánto realmente le valoramos a Dios y le amamos. ¿Quién realmente ama más a Dios? Esa es una pregunta que el Señor Jesucristo les hizo a los religiosos, a los fariseos, cuando vino una mujer y vació un frasco de perfume, que era una pecadora, una prostituta, que le perfumó, mientras los religiosos eran hipócritas. Lucas capítulo 7, versículos 39 al 43. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: Rectamente has juzgado. El Señor nos pone ahí frente a esa situación. Tenemos personas que nosotros consideramos que son mucho más pecadoras que nosotros. Bueno, esos que son mucho más pecadores que lo que nosotros consideramos que somos, al ser perdonados por Dios, mira, que le amarán más a Dios. Los religiosos que se sienten cerca de Dios y ahora santos, a veces tienden a despreciar a personas que son conocidos pecadores, que aún no se han arrepentido, que están ahí fuera de la iglesia. En cambio, si logras dimensionar cuánto Dios te ha perdonado, qué tan grande era tu deuda con Él, entonces aprenderás a amarle más a Dios. Todos los complejos tratamientos que Dios está haciendo en nosotros para sanarnos y limpiarnos de todo, está pagado. La deuda está cancelada. Es como que si estuvieras internado en la mejor clínica del mundo y te dijeran que todos los procedimientos, que todos los exámenes, que todas las operaciones, que todos los medicamentos que estás usando, que todas las atenciones profesionales que estás recibiendo, está todo pagado. ¿Cómo te sentirías en ese lugar? Aparte de querer mejorarte luego y saber que estás en las mejores manos, estarías aliviado porque sabes que cuando salgas de allí no vas a salir con una deuda catastrófica. Y amarías de todo corazón a aquel que te dijeran que canceló todos esos gastos, todos esos procedimientos que están permitiendo que seas sanado. Las terapias en la iglesia de Dios son gratis. No habrá deuda con Dios en su hospital, la iglesia. Parece increíble, pero hay muchos cristianos que piensan que ciertos hombres que han hecho mucho mal,
a muchos o a pueblos enteros, no tienen ningún derecho a perdón alguno de parte de Dios. Se sientan en la silla de juez y dicen, ese no tiene perdón de Dios, no se merece ningún perdón, dando a entender como si ellos hubiesen merecido el perdón. Yo me he hecho esta pregunta, tal vez tú también. ¿Qué piensas si te dijeran que un famoso dictador, o tal vez un violador, se arrepintiera poco tiempo antes de morir? Y aunque no alcanzara a reparar ninguno de los daños causados, ¿crees que puede ser perdonado por Dios? ¿De verdad? Si Judas se hubiese arrepentido ante Dios y hubiese clamado por perdón, ¿tenía derecho a entrar en el reino del perdón? En las Escrituras dice que Judas se arrepintió, pero todos entendemos que su arrepentimiento no fue como debiera haber sido, a los pies de Dios. No arrepentido ante los hombres, no arrepentido ante los fariseos, los cuales le pagaron 30 monedas de plata, 30 denarios, que significaba el ingreso de un jornalero de 30 días. Por 30 días de trabajo fue vendido el Señor, por Judas, su discípulo, su apóstol. Pero si él se hubiese arrepentido de verdad, ¿tenía derecho a entrar en el reino de Dios? No, no tenía derecho. Pero Dios le podría haber perdonado. De hecho, las Escrituras nos enseñan que asesinos, sí, asesinos, como Moisés que mató al egipcio, como el rey David que mató a muchos en batalla y además mandó a matar al esposo de la Sulamita, a su soldado Urías. O el apóstol Pablo, que estaba ahí cuando asesinaron a Esteban, que igual que el Señor pedía perdón por aquellos que le estaban lapidando, que lo estaban matando a piedrazos. Y estaba ahí el apóstol Pablo. Y también fue alguien que ayudó a que muchos cristianos llegaran a la cárcel y fueran perseguidos y probablemente también asesinados. El apóstol Pablo, el rey David, Moisés, eran asesinos. Y esos asesinos se sentarán un día con Dios en la gran cena de las bodas del Cordero para celebrar al Señor y el gran perdón alcanzado por Dios. Entre más pecadores nos sintamos, entre más conscientes estemos de todo el daño que hemos hecho en este mundo, de todo lo que hemos agraviado a Dios, podremos estar más agradecidos del Señor. Si nos sentimos buenos, si nos creemos que no somos tan malos, poco amaremos a Dios. Poco amaremos a quien pagó la deuda por nosotros. Aprendamos a conocer el inmenso perdón de Dios y qué tan grande era nuestra deuda. En el reino de los cielos, ahí en la cena de las bodas del Cordero, habrá prostitutas, ¿sí? Ladrones, homosexuales, transexuales, asesinos, adúlteros, que rompieron sus familias, y muchos otros peores pecadores, cenando con Dios, alabando el nombre de Dios por toda la eternidad, porque el Señor perdonó su deuda, porque se arrepintieron con fe creyendo en el sacrificio de Cristo, y fueron obedientes, y entraron en el reino del perdón, y el Señor los tendrá allí. Sí, la Biblia dice que habrá gente así. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos dicen estos pasajes?
El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de los Corintios que ninguno de estos pecadores nombrados entrará en el reino de Dios, pero que ahí en la iglesia de los Corintios habían algunos de ellos, pero que ya habían sido lavados, ya habían sido santificados, ya habían sido justificados. Tiempo pasado. El Señor había hecho un trabajo en ellos. Estaban ahí vivos. Les faltaba tiempo en esta vida. Pero dicen que ya habían sido lavados por Dios, ya habían sido santificados, ya habían sido justificados. Aquellos injustos que no tenían ningún derecho de heredar reino de Dios. Pero gracias a que su deuda había sido saldada, el Rey del Perdón los trasladó al reino de Dios, del Dios lleno de amor y de misericordia, del Dios del perdón. ¿Cuánto costó eso? A precio de sangre. ¿Con qué pagaremos al Señor? Alabar su nombre por siempre. Agradecer a Dios. Porque a precio de sangre, toda nuestra maldad fue borrada. Toda nuestra deuda fue saldada. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. La sangre derramada por el Señor ha borrado todos los pecados, los miles de pecados cometidos en nuestra vida.
sé que solo en ti descanso hay. Y hoy me rindo a ti, derramo mi corazón ante ti, mi gran Rey. Mis caídas tú llevarás, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay, porque sé que solo en ti descanso hay. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Comprados sin deuda. Y así como les decía al principio, cuando compramos una propiedad, queremos que esté saneada, que no tenga deuda, para que no tengamos problemas. Asimismo, el Señor saldó nuestra deuda de pecado con Dios y a su vez este sacrificio permitió que fuéramos comprados a precio de sangre. Nadie nos vendió y nosotros no poseíamos el pase para poder vendernos. Sencillamente vino uno más grande que todos y aunque no estábamos en venta, nos compró porque nos amó primero, sabía que nuestra situación era paupérrima y pagó el mayor precio de la historia por nosotros, precio totalmente inmerecido, precio que nadie más puede igualar. Somos más caros que el deportista más caro del mundo. Hemos sido comprados al mayor precio nunca visto. Somos ahora, fíjate, valiosos para Dios porque nos compró con la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que es hombre. Así que vales muchísimo, no porque en forma natural valgas, sino porque fuiste comprado al mayor precio, al precio de Dios, al precio de la sangre derramada por Dios. Dice 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Imagínate, ¿cómo no hemos de glorificar a Dios? Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu ha sido comprado por Dios. Son ahora de Dios. El precio de compra fue la sangre de Cristo, sencillamente. Precio mucho más alto que cualquier precio monetario con que el hombre compraría a un esclavo o a un deportista famoso, al mejor del mundo. Éramos esclavas del pecado y por lo tanto no teníamos mayor precio. ¿Quién pagaría por un esclavo enfermo? ¿Quién pagaría por un esclavo que va directo a la condenación? Que era un muerto en vida. Solo Dios, por puro amor y misericordia. Solo hay una forma de salir de esa condición de esclavo. No hay otra. Nadie daría la vida por todos los esclavos del pecado del mundo. Solo un Dios lleno de amor y deseoso de cambiar vidas. El que entrega su vida a Cristo puede ser libertado del pecado. Esa es la única forma. Es el único que puede conquistar y vencer el poder del pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 18. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hemos sido libres del pecado. Estábamos atados, condenados, atrapados por el pecado. No podíamos salir de ese hoyo oscuro, profundo del pecado. Pero el Señor nos saca. El Señor nos tira para arriba y nos hace suyo. Venimos ahora a ser pertenencia de Él, siervos de Él, esclavos de Cristo, cuando nos convertimos en cristianos. Lo que significa que se nos ha regalado nuestra libertad porque el pecado ya no nos controla. Ya no nos controla. Tú no estás condenado a tomar malas decisiones. Puedes elegir ahora con la convicción de que tienes al mayor de tu lado, que es nuestro Dios, y que le perteneces a Él. Él es el que te compró. A Él le debes dar cuentas algún día. Y como somos parte de Él,
Él nos ayudará a salir victoriosos. A Jesucristo se debe toda lealtad, servicio y obediencia. Fuimos comprados. No solamente se saldó nuestra deuda de maldad, sino que fuimos comprados. La sangre de Cristo tiene la función de cubrir nuestros pecados, de pagar nuestra deuda con Dios. Eso nos gusta mucho. Claro que nos gusta. Tener ahora un precio que el Señor ha pagado por nosotros. Hemos sido valorados como nunca antes nadie nos valoró. El que ya Dios no nos cobre nada por todo lo mal que hemos procedido, también es un gran alivio. Pero también nos enteramos por la palabra de Dios que la sangre derramada de Cristo nos compró. Y a la verdad, esto a primera vista como que no nos gusta mucho. Comprados, ahora esclavos. El ser comprado tal cual un esclavo lo era y perdía su libertad, a primera vista no parece una muy buena idea. Una mirada simple pareciera no ser tan conveniente. Sacados de la prisión de Satanás y trasladados a la prisión de Cristo. ¿Cómo es eso? Pero no es tan así. El reino de las tinieblas donde éramos prisioneros, si bien es cierto podíamos dar rienda suelta a nuestros más bajos instintos malvados, pero estábamos dominados por él, por Satanás, totalmente subyugados a él. Y aunque quisiéramos ser buenos, no podíamos, porque éramos esclavos del mal. Y finalmente volvíamos a hacer el mal una y otra vez. Y aunque había muchas diversiones y deleites carnales en el reino de las tinieblas, el fin de todo era culpables ante Dios y eterno castigo en el infierno. Aparentemente el reino de las tinieblas era más divertido y entretenido, pues podíamos saciarnos y disfrutar del mundo y sus deleites. Aparentemente eso es mucho más entretenido que ser parte de la iglesia de Dios. Aparentemente era mejor. Pero cuando conocemos a Dios, vemos sus maravillas, vemos lo que significa, lo que ahora vale nuestra vida. Se nos empieza a revelar Dios en nosotros y nos empezamos a dar cuenta de lo inmensamente maravilloso que es el conocerle, escuchar su voz, oír sus instrucciones, seguir sus caminos, seguir sus consejos, serle obediente hasta la muerte. Y más allá habrá vida eterna para siempre con Dios. Fuimos sacados de allí, del reino de las tinieblas, con el derramamiento de la sangre de Cristo. Fuimos comprados a precio de sangre y ahora le pertenecemos a Dios. No fuimos sacados del reino de las tinieblas para quedarnos a la deriva, libres, pero sin destino. No quedamos fuera de la prisión de Satanás para quedarnos sin casa, sin familia y sin rumbo, sino que fuimos comprados, trasladados del reino de las tinieblas a la casa de Dios, al reino del perdón, a la familia de Dios, al reino de los cielos. Seguimos en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos parte ahora de la idiosincrasia, de la esencia de este mundo. Y al ser comprados por Cristo, ya no pertenecemos a este mundo. No nos saciamos del mal, no nos saciamos de los placeres pasajeros, ni de los deleites carnales temporales. Todo como que queda ya atrás, sin mayor sabor. Sino que ahora nuestro deleite, nuestro gozo, es servir a Dios, es ser obediente a Él, es agradarle, agradar al Creador, al Todopoderoso, que nos tiene cosas preparadas maravillosas. Y Él está con nosotros hoy día, en medio incluso de nuestros problemas. Él nos recompensará también al final de este tiempo por haberle sido fiel. No estamos obligados como un robot a serle fiel, pero vaya que nos conviene serle fiel. Y qué alegría más grande, qué gozo más inmenso cuando somos fiel a Dios. Hay eterna dicha para los que son fieles. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 23, dijo nuestro Señor Jesucristo, contando una parábola. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así nos dirá algún día el Señor de los cielos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque podríamos ser fiel en muchas otras cosas más, pero no lo somos.
Igual hemos mejorado muchísimo. Cada día debemos seguir mejorando. Y somos bienaventurados. Seremos eternamente felices también con Dios. Y ya podemos hoy día saborear la felicidad de servirle. La dicha de que ahora ya estamos protegidos por Él, porque Él cuida lo que es suyo. En medio de un mundo malo, de tanto terrorismo, delincuencia, maldad de todo tipo, en medio de la tormenta y de los desiertos podemos hallar paz, descanso, protección, abrigo en Dios. Teníamos un médico tratante que era malo, que no nos daba las recetas buenas para sanarnos y tener vida eterna. Y llegó el doctor Jesús. Llegó Dios y nos compró, nos sacó de aquel sitio malo y no nos dejó tirados en la vía pública a merced de nuestra suerte, sino que nos internó en su hospital, la iglesia. Y ahora nos cuida, nos cura y venda nuestras heridas y nos fortalece cada día. Cada día nos hacemos fuertes en Dios. Jesucristo que nos compró es nuestro Dios que nos cuida a través de su Espíritu Santo. Se compadece de nosotros, nos guía por el camino del bien y ya no moriremos eternamente, ya no habrá muerte segunda, no habrá infierno, pues en el juicio final nuestra deuda de pecados estará saldada y además ya no pertenecemos al escuadrón del mal de Satanás, que ese sí irá al infierno. Formamos parte del equipo ganador, del equipo del Señor Jesús. Vivimos ahora bajo su señorío y empezamos a parecernos a Él. Hay una vida nueva en Él, obras nuevas que mostrarán que somos de Dios. Ahora somos posesión de Dios, le pertenecemos. Él nos compró para que seamos felices para siempre y ya no estemos nunca más en venta. Tenemos ahora un letrero que dice vendido. Lo lamento, pero ya no se aceptan más ofertas. Estamos vendidos y al mejor postor. Hemos sido comprados al mejor postor. Apocalipsis 1, versículo 5, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el Dios del amor, que estando nosotros sucios, llenos de pecados, nos ha lavado y ha usado un ingrediente increíble, la sangre de Dios, para lavarnos, para limpiarnos. Nos ha comprado con su sangre, debemos reconocerle como parte de nuestra familia. Somos ahora parte de su sangre, hemos sido limpiados con su sangre. Debemos reconocer que ya no tenemos el control de nuestras vidas. Hemos sido comprados y ahora estamos bajo el señorío de nuestro nuevo dueño. 1 Corintios también capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo ahora es templo, es casa del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y qué bueno que nosotros no seamos el arquitecto de nuestro propio destino. Qué bueno que el arquitecto de nuestro destino sea el todopoderoso Dios. Qué bueno que el arquitecto de nuestro destino sea el que da vida eterna, el que nos conducirá a tener las mejores bienaventuranzas, que es servir a Dios. Fuimos comprados, hermano, para algo, con un motivo. El Señor quiere que entendamos que no hemos sido comprados solamente para ser una especie de modelo que está parado mostrando un traje, sino que debe haber en nosotros una transformación. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, que debemos huir de la fornicación, que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y como decía recién la Escritura, somos de Dios y ya nuestro cuerpo no es nuestro, sino que le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados
para hacer la voluntad de Dios, para huir de cualquier delito sexual y para huir del adulterio espiritual, para ya ahora ser fieles a Dios. Tito, capítulo 2, versículo 14, hablando de Jesús, dice: ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros, ahora que somos de Él, somos propiedad de Él, un pueblo, el pueblo cristiano, propiedad de Cristo, seamos celosos en hacer buenas obras, comprometidos con Dios, deseosos de agradar a Dios. Jesucristo se entregó a la muerte por cada uno de nosotros, para rescatarnos de toda maldad, para limpiarnos completamente, haciendo de todos nosotros su iglesia, su cuerpo, el pueblo de su propiedad, que ahora debe esforzarse por hacer el bien cada día. Algún día, hermanos, llegaremos a la presencia de Dios. Llegaremos a cantar, como dice Apocalipsis 5, 9 y 10, tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos. Y le vamos a cantar a nuestro Dios, porque fuiste sacrificado, derramando tu sangre, y así redimiste para Dios gente de toda lengua, raza, pueblo y nación. Y le vamos a cantar a Dios diciéndole: oh Dios, hiciste un reino, hiciste sacerdotes, nos hiciste sacerdote para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Qué maravilloso Dios. Comprados no para ser esclavos que anden en el suelo, sucios, hambrientos, sino para sentarnos a la mesa con Dios. Gracias a Cristo, dice Efesios 1, del 13 al 14, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios, con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Somos de Él. Somos un pueblo santo para Él, para que le alabemos, para que adoremos su nombre, para que su nombre sea exaltado. Nuestras obras eran basura ante Dios, y Él nos ha rescatado, saldó nuestra deuda y nos compró al más alto precio. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nuestros hermanos lo han vencido a Satanás, con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir, comprados para servir a Dios y estar dispuestos a servirle hasta las últimas consecuencias, a pesar de todos los problemas que podamos llegar a tener, a pesar de todas las batallas que se nos vengan encima, dispuestos a servir a Dios hasta la muerte, porque no será cualquier muerte, sino será el paso hacia la vida eterna, el paso definitivo que nos espera, estar con Él para siempre. Como dice Romanos 14, 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos propiedad de Él. Gloria al Señor. Ya no estamos ahí como huérfanos en el mundo. Cuando se mueren nuestros padres, cuando ya nuestros padres no nos pueden ayudar, quedamos como huérfanos. Pero cuando estamos en Cristo, nunca quedaremos huérfanos. Nuestro Padre siempre estará con nosotros. Jesucristo, al morir y resucitar, tomó aquellas llaves de la muerte y del Hades, y ahora puede resucitar legalmente a quien desee. Y aunque bajemos al sepulcro, así como a Él la muerte no lo pudo retener, porque era el Hijo de Dios, porque es eterno, también a nosotros la muerte no nos podrá retener. Él, el Señor, que hizo el tránsito normal de vida a muerte, pero que fue diferente a todos. Él tiene el control de los que mueren. Y no solamente pudo resucitar Él, sino que además puede resucitar a cualquiera de nosotros, porque somos de su propiedad. Porque así como Él resucitó, nosotros como somos de su propiedad, porque fuimos comprados a precio de sangre, seremos resucitados juntamente con Él. Y ya no habrá muerte segunda para nosotros, no habrá condenación. Estaremos ahí en la lista, en esa lista del libro
donde estará inscrito nuestro nombre. Jesucristo aún no ha vuelto a reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece, a sus redimidos, a su novia, a su iglesia, que los agrupó en un solo cuerpo. Su iglesia maravillosa. Ya el novio, hermanos, viene por su novia. Viene a buscarla porque le ha preparado lugar donde vivir con ella. Ya ha arreglado todo. Se viene el matrimonio celestial. Estaremos para siempre con Dios. Somos libres, no solamente somos libres ahora de toda maldad, de todo pecado, sino que ahora tenemos un destino final. Un destino final claro, preciso, que es con Dios. El Señor haya bendecido este estudio y sea para tu edificación, para que estés más cerca de Dios, para que le ames, para que lo estimes, para que tengas una vida acorde a lo que tu Dios, tu perdonador, tu Salvador, quiere, anhela, desea para ti. El que te compró a precio de sangre, para que le sirvas por siempre. El que viene por ti, tu novio, tu Dios. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con